Estimados estudiantes, profesores, Muy buenas. miembros de nuestra comunidad educativa y demás asistentes que hoy nos honran con su conexión, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Hoy marca un hito significativo para nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad San Sebastián. Nos reunimos en esta ocasión especial para celebrar el inicio de las actividades lectivas del Magíster en Derecho y Litigación Constitucional. Un proyecto que es la concreción de un anhelo largamente deseado por nuestra dirección de posgrado, el Departamento de Derecho Público y toda la comunidad académica. Este magíster no solo busca fortalecer nuestra oferta en programas de posgrado, sino que también ofrece a la comunidad jurídica una oportunidad vital de especialización en un campo que requiere una preparación cada vez más profunda. Es importante destacar que este magíster ha sido gestado desde la región de Los Ríos, en Chile, imprimiéndole un marcado sello regional que gracias a la modalidad en línea trasciende fronteras para alcanzar una dimensión nacional e internacional. Hoy, con orgullo, damos la bienvenida a nuestra primera corte, un grupo diverso de profesionales decididos a avanzar en su especialización con nosotros, en una institución que se enorgullece de su proyecto y de su cuerpo académico de excelencia. En esta jornada inaugural tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Gonzalo Ramírez Cleves, quien desde Colombia se une a nosotros para compartir su amplia experiencia y conocimiento en el área, en el derecho constitucional. El doctor Ramírez es profesor en la Universidad Externado de Colombia desde 2004 y ha sido un referente en temas constitucionales, tanto en el ámbito académico como en el práctico, con estudios avanzados y reconocimientos en la Universidad Complutense de Madrid y una prolífica carrera como autor y editor en el área. El doctor Ramírez aporta una perspectiva enriquecedora a nuestro entendimiento, abordando el tema el poder constituyente y la reforma constitucional en el contexto comparado. Esperamos que la conferencia de hoy no solo cumpla las expectativas, sino que las exceda y, por supuesto, permita ratificar la confianza que han depositado tanto los estudiantes como los profesores en este nuevo programa de la Universidad San Sebastián. Que esta clase inaugural sea el inicio de un camino lleno de éxito y aprendizaje para todos. Antes de ceder la palabra a nuestro distinguido invitado, me gustaría informar a todos los asistentes que el enlace para el control de asistencia necesario para quienes deseen obtener un certificado será compartido a través del chat. Asimismo, les invitamos a utilizar este medio para enviar sus preguntas y comentarios, las cuales serán dirigidas a nuestro invitado al concluir su exposición. Dicho esto, profesor, puede hacer uso de la palabra y de nuevo muchas gracias por su amable disposición y tiempo. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos y todas por estar en esta clase inaugural. Yo creo que pues, resulta muy importante para mí no tener una invitación desde la Universidad de San Sebastián en Chile y poder compartir algunas ideas. La verdad, me siento muy contento por esta invitación. Hemos tenido algunos problemas de internet aquí en Bogotá, pero bueno, ya los estamos solucionando. En primer lugar, pues quisiera hablar sobre la base de una idea que está también rondando y quizá Chile ha sido uno de los países pues, que más recientemente ha tenido la posibilidad de constatar lo que podría ser la puesta en práctica del poder constituyente, ¿no? Sobre la base de la idea de la convención constituyente que ustedes tuvieron recientemente en Chile, que finalmente pues fue un proceso largo, incluso un proceso continuado, si ustedes ven pues que esto tampoco se inició solamente ahora, ¿no? Con el gobierno, digamos, a partir del estallido social, sino que es una idea que ya venía gestándose quizás pues desde el gobierno de Bachelet y la concertación y desde antes y que finalmente pues dio lugar a esto que ustedes ya experimentaron, que fue finalmente el triunfo del no en el segundo referendo constituyente. Sin embargo, lo que voy a explicar aquí, digamos, no son las perspectivas políticas sobre la temática del poder constituyente, sino más bien las perspectivas teóricas. Y te va partiendo pues del derecho comparado, que yo creo que es una buena posibilidad para tratar de analizar lo que puede pasar en otros contextos diferentes al contexto nacional.
Entonces, la presentación es Poder Constituyente y Reforma Constitucional en el constitucionalismo comparado. Yo tengo, bueno, ahí una presentación que habla sobre la idea de poder constituyente que ustedes están viendo en la pantalla. Y vamos a empezar sobre la base de pensar, ¿no?, que el poder constituyente, en primer lugar, es un concepto que tiene una historia, ¿no? Una historia que se remonta quizás a las revoluciones burguesas que se dieron en Francia y que también fue recogida luego pues por Estados Unidos, bueno, primero Estados Unidos y luego Francia, pero teóricamente fue Francia la que estableció la idea de poder constituyente, pero vamos a analizar que eh, tal vez, ¿no?, sobre la base de la idea, ahí viene usted la imagen eh, de pues uno de los que ha hablado del poder constituyente, ¿no?, que para algunos es, es el pionero, ¿no?, de la idea del poder constituyente, John Locke. John Locke establece para algunos una idea primigenia de poder constituyente en su segundo tratado sobre el gobierno civil, en donde él habla de un poder que hace, digamos, el orden jurídico básico, y luego hay un poder que podría ser el poder ordinario, que parte de ese poder que elabora, digamos, ese contrato social, por llamarlo de alguna manera. Entonces, algunos constitucionalistas dicen que fue John Locke el primero que habló de poder constituyente. Eh, por ejemplo, Joel Colén Ríos habla de esto. Otro que habla también de que tal vez hay algunos elementos que con anterioridad se habla de poder constituyente, también hace referencia a otros teóricos, quizás de la Edad Media, que también tienen la idea de la posibilidad de hacer algo que también lo tenía en cuenta Hobbes en su Leviatán, y es la idea de poder llegar a establecer algo pues que es el derecho a la rebelión, ¿no? Entonces, sobre esta base también se habla de una posibilidad de ejercer el poder constituyente, ejercer, que el pueblo tiene la posibilidad de rebelarse en el momento en que no le pueden dotar de seguridad. Entonces, algunos teóricos también comparan la idea de poder constituyente con estos autores de la Edad Media. Pero en definitiva hay que hablar que la idea de poder constituyente nació en la Revolución Francesa. Nació en la Revolución Francesa como concepto, es decir, antes de la Revolución Francesa no se hablaba de poder constituyente. Y no se hablaba de poder constituyente porque tampoco se hablaba de constitución. La constitución es un concepto que parte del siglo XVIII, XIX, ¿no?, con las revoluciones burguesas, principalmente pues en Estados Unidos y luego en Francia, es donde se empieza a hablar de la idea de constitución, ¿no? Es una idea novedosa de hacer un documento jurídico político que organice el Estado bajo unos principios que también tiene que ver con el constitucionalismo liberal de división de poderes y protección de derechos. Y es allá donde surge el primer teórico que habla de poder constituyente, que es este señor que está ahí, que se llama, para algunos de ustedes ya lo conocen, que es Jean Manuel eh, Sieyès. Sieyès es el primero que habla de poder constituyente en un libro cortico que recomiendo su lectura para tratar de buscar los antecedentes, que es el Etiaguetá, que es el tercer estado. En este pequeño opúsculo o ensayo, Sieyès establece la idea de que el poder constituyente se diferencia del poder constituido y establece que el poder constituyente pues es el que hace la constitución y el poder constituyente está en cabeza del pueblo. Ese poder constituyente se manifiesta pues a través de una fuerza que finalmente es promovida por el pueblo, pero después tendría que materializarse, ¿no?, ponerse en práctica ya en una idea eh, pues de realmente lo que podría ser, cuáles son esos sujetos que elaboran el poder constituyente, que hacen la constitución realmente, ¿no? Es decir, desde la teoría, si ella ve que sí, que la soberanía popular es la que impulsa la elaboración constitucional, aunque hay que dejar especificado que si ella no habla de soberanía popular, él era pues un abate, él habla de soberanía nacional, ¿no? Que este término, podríamos decir, matiza un poco la idea de constitución elaborada por el pueblo como masa y más bien establece una idea más, podríamos decir, de elitista o nacionalista y habla más bien de soberanía nacional.
Pero él, bueno, volviendo a la idea de soberanía y de poder constituyente, él dice, él verifica, porque él está en pleno proceso revolucionario en Francia. Recuerden que pues 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, y llega agosto, y en agosto se empieza a hacer pues una serie después digamos de elaboraciones de documentos, y entre ellos está primero la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en esa declaración se habla, por ejemplo, pues de un artículo que establece que la Constitución dice así: toda sociedad que no divida poderes y no proteja los derechos carece de Constitución. Dice digamos, uno de los artículos el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y Sieyès, que también está en el proceso, digamos, de revolucionario francés, empieza a verificar que realmente la masa, el pueblo, los anculets, los que, digamos, hicieron la revolución, los campesinos, los que estaban incluso detenidos y que salieron, pues, a luchar en pro de la revolución, pues muchos de ellos eran analfabetos, muchos eran no instruidos, muchas personas no tenían la capacidad realmente de ponerse a hacer una constitución. Y realmente los que empiezan a hacer la constitución es una élite, ¿no? La élite está conformada por los clérigos, la élite está conformada por los antiguos nobles, y la élite está conformada por el tercer estado, es decir, la burguesía. Estos son los que finalmente terminan elaborando esos documentos. Hay algunos que representan al pueblo. Por ejemplo, ustedes recordarán a Marat, el que fue asesinado en una tina, etcétera, que era pues jacobino, haciendo alusión a Jean-Paul Rousseau, que representaba más el poder popular, pero incluso a él lo asesinaron dentro de la tina porque representaba a esta tendencia más radical. Recuerden ustedes que fue asesinado por una mujer dentro de la propia tina, y pues porque él sufría de una enfermedad de la piel y tenía que estar constantemente dentro de esa tina. Hay un cuadro muy famoso. Pero entonces, finalmente, lo que llega a ser, lo que llega a constatar Sieyès, que no era un demócrata en el sentido radical, sino más bien un demócrata moderado, consiste en definir el poder constituyente de la siguiente manera. Es decir, el poder constituyente realmente pues debería ser el pueblo, pero el momento de ser puesto en práctica lo hacen es unos representantes del pueblo. Entonces lo que pasa allí es que, ¿qué constata Sieyès? Constata Sieyès realmente para poder poner en práctica el poder constituyente, pues es muy difícil, porque dice, miren, Francia, pues puede haber que 5 millones de ciudadanos que pueden llegar a tener la capacidad de hacer una constitución, pero esos 5 millones para el tiempo de Sieyès, 1789, están desperdigados en distintos lugares. Están desperdigados en París, no sé, en la parte entonces de arriba, en el sur de Francia, en distintos lugares. Por lo tanto, es muy difícil que el pueblo directamente haga la constitución, porque somos muchos, diría Sieyès, y estamos distribuidos en distintos lugares del territorio. Entonces, dice, ¿qué se hace ante esta circunstancia? Y él dice lo siguiente, dice, pues finalmente lo que se hace es buscar cuál es la voluntad general, buscar cuáles son los intereses de la comunidad y buscar unos representantes que, pues a partir de lo que crea la voluntad popular, representen al pueblo y finalmente elaboren la Constitución. Entonces, a raíz de esto, Sieyès diría, porque somos demasiados y porque estamos distribuidos en distintas partes, el poder constituyente, podríamos decir, el poder constituyente, este es uno de los cuadros también más importantes que existen, que poco constata lo que pueden ser esos que hacen parte de lo que son el poder constituyente. Aquí está, este es el juego de la pelota, que es otro cuadro muy importante, en donde, aunque no está a colores el verdadero cuadro, sino, bueno, no está pintado a colores, sino que es un bosquejo a blanco y negro. Ahí relata, pueden ver ustedes quiénes conforman ese pueblo. Unas personas con sacoleo, unas personas con peluca, unas personas que todos son hombres, ¿no? Las personas que no son, digamos, el pueblo llano, ¿no? Estoy hablando del pueblo campesino, el pueblo de esos que se llaman los
pantalones, que son los anculets, los del gorro frigio, esos que hicieron la revolución, ¿dónde están? No están allí representados. ¿Dónde están? Entonces, están en los ventanales. Ustedes allá los pueden ver, algunas mujeres están allí, algunos campesinos, algunas personas incluso pues de estas llamadas, digamos, pueblo llano, y los que están discutiendo realmente cómo debería ser la organización política, jurídica, hacer un documento como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Constitución, pues son una élite. Entonces, esto es lo que realmente está viendo Sieyès está viendo todo esto. Entonces, él lo que dice es, el poder constituyente, sí es el pueblo, pero el pueblo tiene que ser representado. Y al ser representado, pues lo que nos encontramos es que el poder constituyente no puede ser absoluto, no puede ser ilimitado, no puede ser totalmente soberano, porque en últimas no es el pueblo, sino que son los representantes del pueblo. Entonces, a razón de esto, finalmente lo que llega a decir Sieyès es que el poder constituyente debe tener unos límites, ¿no? Ahí está un pasaje que dice, mire, el poder constituyente pues debería ser el pueblo, estamos distribuidos en distintos lugares. Entonces, ¿qué hacer? Pues finalmente nombrar a unos cuantos para que actúen por el pueblo, digamos, en representación del pueblo. Entonces, lo que finalmente se hace es un poder constituyente derivado, ¿no? A razón de esto, pues, Sieyès nos habla de tres límites que se debe tener en cuenta para el poder constituyente. En primer lugar, un límite que podríamos decir temporal, es decir, que el poder constituyente, que realmente es un poder, podríamos decir, indirecto, debe actuar en un determinado tiempo. En Chile, en el último proceso constituyente, pues ese proceso constituyente duró casi 2 años. En Sudáfrica, del 94 al 96, después de un proceso de paz, también duró 2 años. En Colombia, duró muy poquito, duró 6 meses que la Asamblea Constituyente hizo la Constitución. Pero siempre se debe tener en cuenta que el Poder Constituyente debe actuar en un tiempo que puede ser preciso, ¿no? Y por esta razón hablaba de un límite temporal. En segundo lugar, habla Sieyès que también tiene que tener un límite competencial. Es decir, el Poder Constituyente no está dedicado o la Asamblea Constituyente, llaman bien, no ha sido nombrada, no ha sido electa, por ejemplo, para gobernar. O la Asamblea Constituyente no ha sido electa para legislar. La Asamblea Constituyente tiene un único fin, o la Convención Constituyente en el caso chileno, y es hacer una constitución. Esa es su única competencia. No tiene competencia ni para, podríamos decir, hacer leyes, ni para gobernar, ni siquiera para juzgar. Lo único que tiene realmente es pues la idea de hacer una constitución. Entonces tiene un límite competencial, un límite temporal y viene un tercer límite que va a ser muy importante para Sieyès y es el límite de congruencia. Estoy hablando de este clásico porque quizás ahora cuando estamos hablando del poder constituyente pues debemos tomar esos clásicos y tratar de buscar cómo también esas ideas pueden ser necesarias para definir qué se trata, qué es poder constituyente, ¿no? Entonces él diría, miren, la congruencia significa lo siguiente, que los representantes deben seguir lo que pueden ser los mandatos de los representados y por ende deberían, digamos, los representantes constantemente pues acudir a los representados para ver cuáles son sus intereses y representarlos en la constituyente. Esa es la idea de ser congruente. Usted no podría ser congruente, por ejemplo, si usted lo elige pensemos en Francia en esta época del siglo XVIII. Si usted lo elige el gremio, por ejemplo, de las personas que trabajan para la elaboración de los vinos, ¿no? Los viñedos, pues usted tiene que representar a este gremio. Si usted es nombrado como representante, si usted es nombrado como representante para los intereses de la burguesía, de, no sé, los comerciantes, pues usted también tiene que representarlos. Usted no puede defraudar los intereses de los representados porque finalmente usted es un representante. Entonces, eso es lo que se llama la congruencia. Usted le da un mandato, usted le dan finalmente podríamos decir pues sí, como
como si fuera una potestad, pero esa potestad usted tiene que siempre tener en cuenta que no es una potestad que podemos decir un mandato representativo, sino un mandato imperativo. Y por ende, debería seguir las instrucciones de sus representados, consultarlos constantemente, buscar qué significa. Ahora en el proceso constituyente chileno podríamos decir que ustedes utilizaron los famosos cabildos constituyentes, algunos de los constituyentes de la Convención Constituyente acudían después de hacer alguna de las intervenciones en el, pues en el lugar en donde estaban haciendo la Constitución a sus bases, discutían los puntos, algunos decían, bueno, me toca decir sobre este punto, ¿yo qué hago, no? Y aunque parte del proceso constituyente que ustedes vivieron, pues fue también online por todo eso de la pandemia, parte también fue presencial y se veía todo este tipo de relación de algunos de los constituyentes con sus representados. Digamos en el primer proceso constituyente, no en el segundo, en donde ya se habló de una comisión de expertos, y bueno, todo esto que finalmente tampoco fue aprobado. Entonces, esto ya es una figura de lo que puede ser el proceso colombiano. En Colombia existe esta revista que se llama la Revista Semana y es el proceso constituyente que nosotros tuvimos en el año 91. Nosotros en la Constitución de 1886, que era la anterior del 91, no permitíamos que se hiciera un proceso constituyente sino por las vías del artículo 221 de la Constitución, es decir, a través del Congreso. ¿Por qué? Porque después de una dictadura muy corta, del 54 al 57, ¿no? El general Gustavo Rojas Pinilla se hizo un plebiscito y se dijo que si se iba a reformar la Constitución solamente se podía hacer por la vía del Congreso. Esto generó muchas dificultades porque el Congreso finalmente no quería hacer las reformas necesarias y se propuso, al menos en dos ocasiones, en 1978 y 1980, hacer una pequeña constituyente, como un congresito, como una serie de asamblea constituyente distinta del Congreso, pero que tratara algunos temas. Estas propuestas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, porque establecía que el plebiscito del 57, que ha reformado la Constitución del 86, decía que solamente se podía hacer por la vía del Congreso. Sin embargo, año 1990, todo el proceso que ustedes quizás lo han visto en series con esto de Pablo Escobar, bueno, yo lo viví en carne propia, todo esto de las bombas que estallaban en la ciudad, incluso pues estallaron un avión en pleno vuelo porque supuestamente estaba allí el presidente Gaviria, el que iba a ser el presidente, ¿no? Pues el candidato César Gaviria, mataron a 4 candidatos presidenciales, es decir, todo esto del narcoterrorismo que fue muy cruento y que también se introdujo en la política, en el deporte, bueno, y que daba lugar a que la sociedad prácticamente se estaba ya hablando, aunque no existiera el término, de un Estado fallido. Entonces, con el asesinato del último candidato presidencial que iba a ser el presidente de la República, muy seguramente Luis Carlos Galán Sarmiento, los estudiantes y muchos trabajadores salieron a las calles protestando por este hecho y empezaron a hablar de hacer un cambio estructural dentro de lo que puede ser la política y lo que puede ser un cambio en las instituciones y lo que podría ser incluso un cambio de constitución. Esto se propuso, ¿no? Desde el gobierno de un presidente que se llamaba Barco en 1987, 1990, pero ya cogió más fuerza con el asesinato de Galán y se creó el famoso movimiento de la séptima papeleta, que en su mayoría era promovido por estudiantes. ¿Por qué séptima papeleta? Porque para votar en ese momento se tenían que introducir papeletas en las urnas, votar por gobernador, por alcalde, por concejales, etcétera, por congresistas, y los estudiantes promovieron hacer una séptima papeleta informal que proponía hacer una nueva constitución, ¿no? Hacer una asamblea constituyente. Los periódicos más importantes del país apoyaron esta iniciativa estudiantil, también algunos partidos políticos, y finalmente se introdujo esta papeleta en estas elecciones de Mitaca, pero pues esto no podía contabilizarse porque finalmente no era un proceso informal. No, nadie iba a contabilizar las papeletas, se quemaron, pero lo que sí se representó es que los estudiantes y mucha parte de la población quería una nueva constitución. Con lo cual, el presidente Gaviria, César Gaviria, cuando se presentó a las elecciones digamos, como el sucesor del candidato asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento,
propuso como puntos de su campaña hacer un proceso constituyente. Finalmente ganó y lo primero que hizo en un estado de excepción o estado de sitio, acá se llamaba, fue hacer un decreto por la vía del estado de sitio. Nosotros durante esa época siempre vivimos en estado de sitio por lo que le digo del narcoterrorismo y también lo de la guerrilla. Y en ese decreto se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente con 3 límites. Un primer límite que ustedes también lo hicieron en Chile, ¿no? Que establecía que la constituyente no podía contradecir los tratados internacionales firmados por Colombia. Un segundo límite que consistía en establecer que la constituyente tenía que hacer un sistema republicano, no podía ser, digamos, un sistema no republicano. Y un tercer límite que tenía que ver con los propios intereses del presidente Gaviria, y era que esa constituyente no podía revocar los cargos elegidos democráticamente. ¿Qué pasó? Que esa propuesta de decreto que convocaba una constituyente llegó a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tenía que decidir si esa propuesta era constitucional o no. Ya había un precedente, como les dije, en el 78 y el 80 que decía que esto no se podía hacer, porque el plebiscito del 57, etcétera, decía que solo por las vías del Congreso. Sin embargo, en esta ocasión, la Corte Suprema de Justicia estableció que sí se podía convocar un proceso constituyente. ¿Debido a qué? Debido al contexto que se estaba presentando, las crisis de las instituciones, el narcoterrorismo. La sentencia es muy, digamos, si uno la lee, establece como parte de los fundamentos del cambio de precedente, establecer, mire, es que este proceso, esta serie de circunstancias, como por ejemplo el asesinato de varios policías, de varios candidatos presidenciales, el estallido de un avión en pleno vuelo, la idea de las bombas, digamos, que se estaban estallando y que han causado pues un sinnúmero de muertos, dan lugar a que ya no se pueda establecer una idea de que no se necesita un cambio. Es un contexto muy diferente al año 78-80 y por ende, dice la Corte Suprema de Justicia, vamos a cambiar el precedente y vamos a permitir que se haga una nueva constitución, pero sin estas limitaciones, porque estas limitaciones, según la Corte Suprema de Justicia, pues no se relacionan con el concepto de poder constituyente, porque según la Corte Suprema de Justicia, el poder constituyente es omnímodo, el poder constituyente es soberano, el poder constituyente es absoluto, el poder constituyente es ilimitado. Entonces, sale, digamos, esta imagen de este tigre donde más o menos vuelvo a la diapositiva anterior y dice, mire, lo que hace la decisión de la Corte Suprema de Justicia es como sacar un tigre de bengala suelto. Digamos, se supone que este tigre está en un circo y más o menos lo que dice el artículo de esta revista es que este tigre es muy peligroso. O sea, sacar el poder constituyente, como ustedes saben, muchas veces se habla que es abrir una caja de Pandora, bueno, que sacar como un tigre suelto. Dice que se puede llegar a comer a todo el circo porque finalmente si no tiene límites, pues puede llegar a acabar con todas las instituciones, etc. Ahora, vamos a tomar esa idea de la Corte Suprema de Justicia para decir de dónde viene, porque es que el que creó el concepto de poder constituyente, digamos, históricamente fue Sieyès, y él nos decía que tenía 3 límites: el límite competencial, el límite temporal, el límite de congruencia. Pero ¿por qué se está hablando de un poder constituyente omnímodo, de un poder constituyente absoluto, de un poder constituyente ilimitado? La tesis que tenemos es por este señor que se llama Carl Schmitt, que ustedes seguramente lo conocen, que en su libro Teoría de la Constitución, él dice que el poder constituyente es un poder absoluto, un poder soberano, un poder ilimitado y un poder que pues no tiene más límites que los que él mismo se imponga. Es allí donde surge la idea de un poder constituyente soberano. ¿Y por qué? Porque lo que, digamos, teoriza Carl Schmitt es que el poder constituyente pues es el pueblo, nuevamente, pero él no hace la reflexión de si ese pueblo puede actuar directamente o no. Él simplemente trae a colación lo que sería una idea de soberanía para establecer que si digamos, el poder constituyente es el pueblo y el pueblo es soberano, entonces la soberanía consiste en un poder que es ilimitado, absoluto y soberano y no tiene límites más que los que él mismo se imponga,
sobre esta idea entonces que se había establecido el concepto de poder constituyente. ¿Cuál era el interés de Carl Schmitt? Pues Carl Schmitt, digamos, después tiene muy mala prensa, porque Carl Schmitt después fue uno de los que se cree que fue el teórico del nacionalsocialismo y promovía en su libro de teoría de la Constitución, pues finalmente que el poder constituyente no tenía ningún límite, sino que era una fuerza para poder llegar a buscar una unidad política, ¿no?, dentro de un Estado, y que podía, digamos, esa fuerza política para lograr tomar una decisión, para buscar una unidad política en un Estado, podía ser una organización política relacionada con la democracia liberal, que le llama, digamos, digamos, el Estado burgués, pero también podría ser un Estado fascista, como ya lo había sido Italia desde 1923, o la Unión Soviética, como había sido pues desde la revolución de 1919 de los bolcheviques. Es decir, el poder constituyente puede hacer cualquier forma de Estado, ya no solo democrática liberal, que es lo que él dice que es un Estado burgués. Y claro, estaban sonando cuando él escribe el libro en 1928 ya pues los partidos nacionalsocialistas por allí. No quiere decir que él haya sido finalmente el que haya promovido todo esto, pero la construcción teórica de Carl Schmitt tiene mucho que ver con este fundamento. Finalmente, esa idea de Carl Schmitt de poder constituyente es la que se ha popularizado, no la de Sieyès. O sea, la decidez de que el poder constituyente es limitado, que el límite temporal, el límite competencial y límite de congruencia es una tesis que no tiene por ahora mayor reconocimiento sobre lo que puede ser el concepto de poder constituyente. La que tiene mayor reconocimiento a nivel global es la tesis de Carl Schmitt, que el poder constituyente es un poder soberano, que el poder constituyente es un poder ilimitado, que el poder constituyente es un poder absoluto. Después pues miraríamos cuáles son las razones para que esto se haya popularizado, pero finalmente es el cambio. Aquí está otro de los autores, digamos, más importantes. Me disculpan que los problemas técnicos, que es el señor John Elster. John Elster es un autor noruego. Tiene un libro que se llama Ulises y las sirenas. Y luego tiene otro libro que se llama Ulises desatado. Y luego tiene otro libro también que habla, digamos, de estas decisiones que pueden llegar a tomarse por parte de corporaciones, como pueden ser las asambleas constituyentes. Entonces, ¿por qué traemos aquí a John Elster? Porque al menos en su primer libro, Ulises y las sirenas, dice que el poder constituyente, digamos, en asamblea, es como si fuera ese Ulises en el mito, digamos, de Homero, de la Odisea, que está pasando por el mar y que oye el canto de sirenas que son muy, pues realmente pueden conquistar a los marineros y pueden llegar a traerlos y que finalmente los marineros pueden llegar a tirarse al agua, hundirse allí y morir. Entonces, esa es la metáfora que él utiliza para decir, mire, realmente las decisiones constituyentes y la idea de un poder constituyente, digamos, limitado, se parece mucho a lo que puede ser esta metáfora de Ulises y las sirenas. Es decir, nosotros como pueblo hacemos una constitución y nos amarramos como pueblo, o sea, Ulises o Odiseo se amarra como a un mástil, que fue lo que pasó con Odiseo, para no caer en los cantos de sirena en los momentos, podríamos decir, problemáticos. ¿Cuáles podrían ser esos cantos de sirena? Por ejemplo, la Alemania de posguerra, una Alemania destruida, una Alemania con altos índices de superinflación, una Alemania desencantada. En esos momentos usted, digamos, si le dan una salida distinta a lo que podría ser la democracia parlamentaria, que se le atilda como culpable de la guerra, pues usted podría optar por ese camino porque finalmente esta forma de organización política pues dio lugar a una serie de problemas. Entonces, es en esos momentos en donde las sirenas empiezan a cantar y decir, oiga, vámonos a una, no sé, una dictadura, o vámonos a un sistema distinto, o los populistas ahora, ¿no? Que a través de todo lo que puede ser esa lucha contra la corrupción, la pobreza, el hambre, o pues Milei en el caso de buscar en contra de la élite, en contra de lo que podrían ser los sindicatos, no sé, y el sistema. Entonces finalmente se empoderan, llegan al poder en momentos en donde el pueblo está desilusionado. Entonces,
lo que dice Elster es que la Constitución funciona como un mástil en donde el pueblo se amarra para no caer en los cantos de sirena. Ese mástil puede aguantar, pero también puede que Ulises se desate, como dice él al segundo momento. Cuando Ulises se desata, pues él finalmente puede tomar unas decisiones que pueden ser distintas a la democracia. ¿Cuáles son las ataduras de Ulises? La Constitución. Y la Constitución, pues, que dice que se tiene que defender los derechos y que se tiene que defender el sistema político de la división de poderes. Con esa metáfora, John Elster después diría lo siguiente: el poder constituyente debe tener una serie de limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones según John Elster? Primero, que esa asamblea constituyente no debe ser conformada por expertos. Si ustedes recuerdan el primer proceso constituyente de la Convención Constituyente chilena, pues no eran expertos, eran personas incluso pues que han salido del estallido social, líderes comunitarios, sí habían algunos profesores y profesoras de derecho, algunos expertos, pero la mayoría eran, podríamos decir, algunos líderes, algunos activistas, algunas personas que incluso algunos tuvieron algún problema, como por ejemplo recuerdan ustedes el constituyente que representaba a los pacientes del sistema de salud que decía que tenía cáncer y finalmente se descubrió que no tenía cáncer, o la Pikachu, o los representantes, digamos, de las comunidades indígenas, digamos, personas que podrían ser no distintas a los políticos tradicionales y a su vez a los expertos que podrían ser profesores de derecho constitucional. Claro, lo sabía, pero no eran la mayoría. Entonces lo que dice este diría, eso está bien. La Constitución debe ser no hecha por expertos. La Constitución debe ser hecha por personas del común. Esto en algún sentido también está siendo elaborado por la idea de buscar, por ejemplo, realizar un sorteo para buscar entonces que hayan algunas personas que no sean políticos tradicionales o expertos para hacer las constituciones. Un segundo límite diría es también que las constituciones se tienen que hacer en un tiempo determinado, como lo dijo también Sieyès. Otro límite, que las asambleas constituyentes no se recomienda que se hagan en las capitales, sino que se deben hacerse en unas ciudades alejadas, digamos, de todas las instancias del poder, incluso de los militares. Claro, esto es un poquito una idea para tratar de buscar que la constituyente no tenga ninguna presión, ¿no? Que actúen sin ninguna presión. Por ejemplo, la constitución de Montecristi en Ecuador se hizo en esta pequeña ciudad, de Montecristi, y no se hizo ni en Quito ni en Guayaquil. Claro, tenía razones históricas porque era la ciudad donde ha nacido Alfaro, pero también como que una idea es hacer que las constituyentes no la hagan en las ciudades más grandes para evitar las presiones, ¿no? Otra recomendación, pues, también que nos hace John Elster, ves que se refiere a ciertos principios dentro de la constituyente, ¿no? Que tienen que ver con algunos principios de la democracia deliberativa. Pero hay que ver que hay algunos otros autores que critican a Elster, ¿no? Y dicen que finalmente, pues, son un recetario que muchas veces es difícil de cumplir. Por ejemplo, eso de que no se hagan en una ciudad más grandes, pues a veces es muy difícil de cumplir. Vamos a tratar de buscar, pues ya lo que puede ser alguna idea distinta, que es la reforma constitucional. Entonces dejamos por ahora aparcado la idea de poder constituyente y pasamos ahora a la reforma constitucional. ¿Qué diferencia la idea de asamblea constituyente de la reforma constitucional? Perdón, ¿qué diferencia el poder constituyente o la asamblea constituyente de la reforma constitucional? Entonces, para muchos la reforma constitucional es una vía que incluso se establece en la Constitución para reformar, revisar o modificar la Constitución, pero sin cambiar la Constitución. De hecho, es una técnica, es un procedimiento, podríamos decir, más gravoso, porque pues se puede llegar a utilizar, no sé, pues más un procedimiento donde haya mayor discusión en el Congreso o un control, digamos, de constitucionalidad, incluso un referendo, pero finalmente se trata de revisar, reformar o modificar la Constitución sin cambiarla. No es el ejercicio del poder constituyente, sino el ejercicio de los poderes constituidos. Incluso, pues acá está la foto de Jefferson, que tuvo una discusión con Madison, donde decía que las constituciones se tenían que
modificar constantemente. Ellos hicieron un estudio y lo que trataron de buscar es que las constituciones deberían pertenecer a cada generación. Una generación nueva no puede soportar las reglas de una generación vieja, que cada generación tiene que tener sus propias, podríamos decir, normas. Por lo tanto, una generación de muertos no puede regir los destinos de los vivos. Y cada generación que ellos midieron en 19, 21 años, tiene que hacer su propia constitución. Y lo que recomendaron es reformar la constitución cada 21 años o cada 19 años. Esto se estableció en algunas constituciones, por ejemplo, la constitución francesa de 1793, que establece que se tenía que reformar dentro de ese periodo. Pero más allá de la discusión de cuándo se debe reformar la Constitución, vamos a hablar también de unas limitaciones que se han hablado dentro de la reforma constitucional. Podríamos hablar de las cláusulas pétreas o las cláusulas, digamos, de intangibilidad expresas. Son una serie de normas que se establecen en la propia Constitución que impiden que determinados aspectos que tienen que ver con los elementos básicos de la Constitución se reformen. Por ejemplo, en la Constitución alemana de 1949, la Ley Fundamental de Bonn, en el artículo 79.3, se establece que no se puede reformar, por ejemplo, que Alemania sea un Estado federal, o que no se puede reformar los derechos fundamentales, o que no se puede reformar el Estado social de derecho. Entonces son cláusulas pétreas. La Constitución chilena del 80 no tiene cláusulas pétreas, la Constitución colombiana del 91 no tiene cláusulas pétreas, pero sí la tiene la Constitución brasilera, que tiene también algunas cláusulas relacionadas con el sistema federal, el Estado social de derecho, muy parecida a la alemana, tiene ahí su relación. O la Constitución venezolana, incluso de 1999, dice que no se pueden reformar los principios básicos de la Constitución, o la Constitución ecuatoriana también habla de lo mismo. La Constitución salvadoreña hablaba pues de la idea de que no se podía reformar la reelección, aunque todas las constituciones centroamericanas han reformado la no reelección que tenían allí, como incluso la de Costa Rica. La Constitución italiana dice que no se puede reformar la República. La Constitución francesa también establece que no se puede reformar la República por reforma constitucional. La Constitución portuguesa es la constitución que más cláusulas pétreas tiene, en el artículo 277 de la Constitución del 76, que habla que no se puede reformar el Estado republicano, que no se puede reformar la idea también de, pues, de lo que podría ser que los derechos fundamentales, que no se puede reformar, es una constitución de tipo socialista. Después de la revolución de los claveles, digamos, tenía algo de Estado social más que socialista. Y decía que los trabajadores deberían, por ejemplo, participar en las decisiones de las empresas siempre. Decía también que los medios de producción tenían que ser detentados, digamos, tendrían que ser administrados por el Estado. Todas estas cláusulas muchas veces no se han podido cumplir en el caso de Portugal en algunos casos. Entonces aquí estamos viendo algunas definiciones de lo que puede ser reforma constitucional y podríamos ver allí también algunos de los aspectos relacionados con las cláusulas pétreas. Ahora, las constituciones como la colombiana o la chilena, que no tienen cláusulas pétreas, es decir, no tienen un artículo específico que dice que no se pueda modificar tal aspecto. ¿Qué hacer? Porque lo que podría pasar es que el Congreso pues haga una reforma constitucional, por ejemplo, que elimine, supongamos, la Corte Constitucional o que elimine algún derecho fundamental o lo restrinja. Si no hay cláusulas pétreas, pues eso se puede hacer a través de reforma. Entonces empiezan a surgir algunos teóricos, incluyéndome, que dicen, oiga, ojo, no todo lo puede el poder de reforma, porque el poder de reforma tiene que modificar, reformar, revisar la Constitución, pero no es un poder constituyente, no se puede llegar a abrogar esas competencias, no podría cambiar la forma de Estado, no podría cambiar los elementos básicos de la Constitución. Esto solo lo podría hacer el poder constituyente y mi opinión es que ni siquiera el poder constituyente podría llegar a eliminar incluso algunos aspectos básicos de lo que podría ser la idea de constitución, que podría ser definida como ese artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es decir, división de poderes y protección
de derechos. Sería lo básico de toda constitución democrática liberal. Si hay una constitución que no divida los poderes y no proteja los derechos, lamentablemente no podemos decir que sea una constitución democrática liberal. Por ejemplo, la constitución cubana de 1960 y pico es una constitución socialista. Establece pues un partido único, el Partido Comunista, establece los derechos que podríamos decir de contenido social, pero hay algunos de contenidos de derechos de libertad que no reconoce, por ejemplo, la de conformar partidos políticos, incluso podríamos hablar de una libertad de expresión libre o una libertad de locomoción, o las libertades en general están restringidas en Cuba, pero sí los derechos sociales, digamos, están muy fortalecidos. Desde mi punto de vista, esa no es una constitución liberal y democrática, es una constitución socialista. Entonces, la definición de constitución democrática liberal sí parte de la idea de división de poderes y protección de todos los derechos, ¿no? Eso es lo básico de toda la Constitución. Un poder constituyente o un poder de reforma no podría eliminar esos elementos básicos de la Constitución, pero ojo, tampoco podría eliminar los elementos básicos de cada Constitución en particular, porque eso solamente lo podría hacer el poder constituyente. Supongamos, Colombia, en 1991, estableció que Colombia es un Estado social y democrático de derecho, que era lo que se quería hacer con la propuesta de constitución chilena. Si hay alguna propuesta de reforma constitucional que dice, no, ya somos un Estado, podríamos decir liberal, o un Estado de otro tipo, pues es un cambio de constitución. Colombia se organiza territorialmente a través de departamentos, municipios, pero hay una descentralización territorial donde los recursos, digamos, del Estado central son distribuidos a los departamentos y municipios, muy parecido que Chile, pero hay una descentralización fiscal y hay posibilidad de elegir alcaldes y gobernadores. También hay posibilidad de crear regiones que es la unión de dos o más departamentos, y crear también lo que podríamos decir provincias, que es la unión de dos o más municipios aledaños. Esto no ha sucedido en más de 30 años de la Constitución del 91. Seguimos con un esquema de tipo francés de departamentos y municipios con reconocimiento, digamos, las entidades territoriales indígenas, que ustedes también tienen, digamos, la misma idea, por ejemplo, con las comunidades mapuche o las comunidades, digamos, originarias que están en la isla de Pascua y, bueno, las diferentes comunidades que existen en Chile donde se les puede reconocer sus territorios. Nosotros tenemos en la Constitución del 91 la obligación de reconocer a los territorios indígenas como una entidad territorial. 30 años después, el legislador no ha hecho la ley orgánica para reconocer a los territorios indígenas, sino que todavía siguen viviendo en los antiguos resguardos. Puede pasar lo mismo en Chile, ojo. No se está cumpliendo con la Constitución de 1991. Pero ese principio de descentralización territorial bajo un Estado, digamos, unitario, que es una combinación, no se podría llegar a cambiar, por ejemplo, por un Estado federal, algunos dirían, porque esto es un cambio mayúsculo, porque tendría que hacerse a través de un proceso constituyente. Hay algunos que dirían, ¿por qué no? O un Estado que ustedes tuvieron en cuenta ese problema ya en Chile, que empezaron a hablar de un Estado plurinacional, que es un poco una idea distinta a un Estado unitario, ¿no? Con un reconocimiento de las distintas nacionalidades. De pronto es un cambio mayúsculo. Pero lo que les quiero decir es que cada constitución también tiene sus propias características. Hay que buscar cuáles son las características de esa constitución para decir, oiga, si el poder constituyente el poder de reforma, perdón, elimina algunos de esos elementos, ya no es poder de reforma, lo que está es cambiando la Constitución. Supongamos que hay un partido político en Chile que es de tipo socialista y que tiene la mayoría en el Congreso y que tiene las mayorías para reformar la Constitución, como puede estar pasando ahora en México, en donde ya tienen un partido político, digamos, con unas mayorías muy amplias de Morena, que ganó las elecciones anteriores, que pueden reformar la Constitución de 1917 mexicana. Y ese partido político dice, bueno, vamos, nosotros somos un Estado social, nosotros somos un partido de izquierda y queremos hacer una constitución que se corresponda con esto. Por lo tanto, proponemos una reforma constitucional para hacer una idea de expropiación de algunos de la propiedad y sin indemnización para buscar, digamos, que la propiedad se pueda distribuir, etcétera,
y por lo tanto, pues vamos a expropiar. Y vamos a eliminar ese elemento de la propiedad privada, ¿no? Entonces, ¿cómo así? ¿Eso ya no es un derecho a la propiedad privada? No, nosotros vamos a hacer una reforma constitucional que la propiedad es del Estado. O sea, que hay muchos elementos de la propiedad que tienen un fin social, pero un fin social además que tiene que ver con que la propiedad de los bienes, de algunos bienes, como podríamos decir, de la tierra, son del Estado. Hacen esa reforma de la Constitución. Con la Constitución del 80, supongamos, la Constitución del 17 decía que la propiedad privada es un derecho fundamental. Ese cambio sería un cambio definitivo, fundamental a la propuesta de Constitución del 80. Mi idea es que sí, y por lo tanto lo tendría que hacer es el poder constituyente, no el poder de reforma. Pero sin embargo, podría llegar el poder de reforma a eliminar algún derecho fundamental, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, o el derecho a la libertad de conformar partidos políticos, o el derecho a la libertad de locomoción, o el derecho a la propiedad privada, o la atribución de poderes. Dicen, ya no nos gusta el Congreso, vamos a eliminar eso, cuesta mucho y vamos a hacer un Congreso unicameral, o vamos a reducirlo, o vamos a eliminarlo. ¿Podría ser esto soportable entre la idea de la Constitución democrática liberal? Eliminar la tridivisión de poderes o cuatrodivisión de poderes, cambiar un Estado presidencial por un Estado parlamentario. ¿Lo podría hacerse a través de reforma constitucional o tendría que hacerse a través de un proceso constituyente? Entonces, esas son las preguntas que quedan y por eso se está hablando de unos límites, además de formales, es decir, cláusulas pétreas, de unos límites materiales. Es decir, ¿cuáles serían esos límites materiales? De que hay un concepto de constitución que se refiere a esta idea de, si al menos es democrática liberal, de división de poderes y protección de derechos, que se tendría que mantener si se quiere mantener la idea de democracia constitucional y por lo tanto el poder de reforma no podría eliminar esos elementos. ¿Cuál sería la última instancia para poder llegar a limitar el poder de reforma? Pues las cortes, ¿no? La Corte Constitucional, en el caso colombiano, también la Tribunal Constitucional chileno podría llegar a decir, mire, esto no se admite desde el punto de vista de la idea de democracia, esta reforma. Entonces, pues, se ha empezado a hablar de estos límites materiales, además de los formales. Sobre esto, pues, hay algunos que han construido, por ejemplo, esta idea, ¿no? La Corte Suprema de la India es una de las primeras, digamos, entidades que empezó a hablar de límites materiales. La Constitución de la India no tiene cláusulas pétreas, pero en varias sentencias desde la Constitución del 49 en India se empezó a establecer de que el poder de reforma no puede cambiar los elementos básicos y se empezó a hablar de la Basic Structure Doctrine, la doctrina básica de la Constitución. Al principio hablaban que no se podía reformar los derechos fundamentales, los derechos humanos, pero después se abrió un poco más y dijo que no se podía cambiar algunos aspectos, digamos, básicos de la Constitución, y han habido varios casos en donde se han declarado inconstitucionales reformas constitucionales sin tener esta Constitución cláusulas pétreas o cláusulas de intangibilidad expresas. Aquí está un poquito todo lo que pasó, lo que les contaba en la Constituyente del 91, el movimiento de la séptima papeleta, porque estamos hablando ya en esta parte de la presentación de diferentes modalidades en que se hace la Constitución, en que funciona realmente la Asamblea, el Poder Constituyente. El Poder Constituyente puede ser, digamos, puesto en práctica a través de una Asamblea o Convención Constituyente, es decir, unos delegatarios que se eligen en donde ellos son los que están designados para hacer una constitución. Ustedes tuvieron que decidir en el plebiscito de entrada si era una convención mixta o si era una convención constituyente. Finalmente dijeron que una convención que fuera constituyente, es decir, que todos fueran electos. Pero, por ejemplo, en el caso brasilero, la Constitución de 1988 la hizo fue el Congreso y no la hizo una Asamblea Constituyente. Entonces, esto puede suceder también, caso también que lo hizo la Constitución española en 1978. Se habla también de algunos países que han tenido alguna experiencia, digamos, de que se les dicta su constitución. Por ejemplo, en Alemania, la Constitución de 1949 y en Japón fueron constituciones que podríamos decir impuestas, ¿no? Que los poderes
digamos, los aliados estaban muy pendientes de lo que hiciera en esa constitución. Después de la primavera árabe también se dio esto de las constituciones impuestas, piensen usted en Afganistán, en Irak, en estos países, pues, en Siria, etcétera, se hicieron constituciones en Egipto, donde, digamos, los Estados Unidos estaban muy vigilantes de lo que se hiciera en estos procesos constituyentes, como en el caso de Japón y Alemania. No quiere decir que Alemania no haya hecho su constitución, digamos, también con un proceso constituyente, pero sí está un proceso constituyente vigilado. Y luego tenemos el comité de expertos, que ustedes lo experimentaron en el segundo proceso constituyente, que siempre sale mal. O sea, el caso de la Constitución Europea, Europa todavía no tiene una constitución. Lo que tiene son una serie de tratados, por ejemplo, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Ámsterdam, el Tratado de Lisboa, que hace, pues, lo que es la Unión Europea, sus distintos órganos, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, ¿no? Y el Consejo de Europa y los demás órganos, digamos, de la Unión Europea. Pero ellos querían hacer una constitución. ¿Por qué querían hacer una constitución? Porque las directivas de la Comisión no se cumplían directamente en los países miembros. Y querían reforzar la idea de que estas directivas se cumpliesen. Por lo tanto, propusieron a una comisión de expertos la elaboración de una constitución, la comisión Giscard, de un expresidente francés, que hizo una propuesta de constitución. Y después, ese proyecto de constitución se trató de aprobar a través de plebiscito o a través de referendo en los distintos países de la Unión Europea o a través del procedimiento de aprobación del Congreso. ¿Qué pasó? Que en el caso de España, en el caso de Francia y en el caso de Holanda, dijeron no a la constitución a esa propuesta de Giscard. ¿Por qué? Porque había un déficit democrático. El pueblo finalmente no pudo elegir quiénes eran los que iban a hacer la constitución. Lo hicieron unos expertos que sabían mucho de constitucionalismo, pero no había ninguna representación allí popular y se llamó esto déficit democrático. Un poquito lo que pasó en la segunda propuesta constituyente en Chile, ¿no? Un comité de expertos que hacía entonces una propuesta y después se socializaba con otros. Esto tiende a fracasar. En Sudáfrica, pues fue muy interesante porque pues después de un proceso, digamos, de diálogo y un proceso de paz entre la minoría blanca y la mayoría, digamos, del Partido Nacional Africano de Mandela, hicieron un acuerdo para hacer una nueva constitución. Y en ese acuerdo para hacer una nueva constitución, ¿qué pasó? Que finalmente lo que se hizo fue acordaron 34 principios. Y esos 34 principios fue, por ejemplo, el primer principio, la igualdad entre blancos y negros. Segundo principio, igualdad de género. Tercer principio, que iba a ser una república, ¿no? Es decir, ellos acordaron primero y antes de hacer una constitución unos principios. Y esos principios eran los que tenían que tener en cuenta los constituyentes al elaborar la constitución. ¿Por qué se hizo esto? Porque había, digamos, temor de ambas partes de que pronto esos constituyentes defraudaran el proceso de paz. Y la mayoría era una mayoría, digamos, negra o blanca. La minoría es la blanca, pero era la que tenía detentada el poder. Entonces se hicieron este acuerdo y además se nombró una corte constitucional ad hoc para que para que hiciera el control, podríamos decir, de lo que se estaba aprobando en la Asamblea Constituyente con relación a esos 34 principios. Todo para decirles que realmente, y en dos ocasiones, esa Corte Constitucional ad hoc declaró inconstitucional la propuesta constituyente que venía de la Asamblea. ¿Con base en qué? Con base en esos 34 principios. Fue un proceso largo, duró más de 2 años, del 94 al 96. ¿Y qué quiero demostrarles con esta idea? De que la idea de Schmitt, de que el poder constituyente es ilimitado, realmente no funciona mucho. Es decir, fíjense en este caso de los 34 principios que se establecen para que se controle. Bueno, este es un poco los 34 principios. El caso de Islandia, que es un caso que ha sido referido en muchos estudios de derecho comparado sobre poder constituyente y que seguramente ustedes en Chile, pues me imagino que ahorita están cansados de cualquier idea de constituyente, no sé por qué me aceptaron hacer
la charla sobre este tema porque ustedes ya han vivido mucho tiempo hablando de lo mismo. Pero Islandia era un caso particular que fue estudiado también en Chile mucho por algunos de los teóricos chilenos y también otros que han hablado del proceso constituyente chileno, y es Islandia tuvo una crisis económica profunda en el 2008, derivada de la crisis económica global del subprime. En esta crisis los partidos tradicionales, digamos, fueron muy criticados. ¿Y qué pasó? Como el estallido social chileno o el estallido social colombiano, se propuso hacer una nueva constitución. Y se empezó a hacer con unos procesos, digamos, muy diferentes a los anteriores, porque ellos ya desconfiaban de los partidos políticos tradicionales. Entonces, ¿qué se empezó a hacer con un país tan pequeño como Islandia? Se empezaron a hacer lo que se llama crowdsourcing o recursos, digamos, directamente derivados del pueblo, con lo que se llama también, pues, algunos elementos que tienen que ver con los mini públicos, ¿no? Roberto Gargarella trabaja también esta idea. Cristina Lafont, la heredera de Habermas, también habla de los mini públicos y sus críticas. ¿Y qué son los mini públicos? Unas pequeñas asambleas o unos pequeños, podríamos decir, grupos de personas que no son necesariamente expertos, pero que pueden debatir sobre un tema. Por ejemplo, vamos a debatir de la salud. ¿Qué podemos hacer entonces con la salud? Que nos parecemos mucho Colombia y Chile, porque Colombia copió el modelo chileno en todo lo que puede ser pues, la privatización de las pensiones, la privatización de la salud. Entonces, ahorita estamos en una crisis del sistema de salud y crisis del sistema de pensiones. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reunimos varios del barrio o nos reunimos varios en algún lugar a discutir sobre ese tema y pueden haber expertos, pero pueden que no, y tratamos de buscar alguna solución a ese problema. Entonces, esos son los mini públicos, propuestas a través de mesas, podríamos decir, de diálogo, en donde pueden haber expertos, pueden que no, que proponen algunas soluciones a estos dilemas que pueden dar lugar a que finalmente estas propuestas lleguen a una constituyente. Entonces se recogieron muchas propuestas que venían de los municipios públicos, se hizo el sortition, que también es algo nuevo dentro de la democracia deliberativa. Se sortea al azar las personas que van a participar dentro de la constituyente. Y uno podría decir, esto está, digamos, esto está muy, al menos muy, muy loco, ¿no? Que se sortee, pero esto tiene orígenes en Grecia, en Atenas, en la democracia ateniense, en 400, digamos, antes de Cristo, que se sorteaban los cargos. Esto después se descubrió que no era tan limpio cuando un arqueólogo descubrió que había muchos conchas con el mismo nombre de una persona, pero bueno, supuestamente se sorteaban los cargos. Y entonces lo que se busca es eso, es decir, sorteemos al azar a ver quién va a participar dentro de la constituyente. Me tocó a mí, por ejemplo, yo soy carnicero, oficio carnicero. Tengo que ir a una asamblea constituyente, me nombraron, yo no sé esto, yo no soy abogado, yo no soy politólogo, yo no soy economista, yo no tengo ni idea de todos estos, pero yo sí sé de carnes, yo soy experto en mi oficio, me he dedicado en estos 30, 40 años, les puedo decir cuál es el precio, qué ha pasado con el, qué pasa con el ganado, qué pasa con los mataderos, cómo se vende. Entonces, mi opinión puede ser muy valiosa cuando me enfrente yo a algunas de las decisiones que tengan que ver con esto, porque es que yo me dedicaba al oficio y yo sé lo que puede ser este oficio más que un experto, o puedo dar otras luces con relación a mi experiencia. Entonces, esas personas que se eligen al azar pueden ser muy importantes, y esa es la idea del sorteo, ¿no? Entonces, se utilizaron estas prácticas en los mini públicos, el crowdsourcing, también la utilización de redes sociales, la utilización de propuestas por algunas de las redes sociales y el sorteo. Y finalmente se produjo una constitución nueva, un proyecto de constitución. Pero ¿qué pasó en Islandia? Que llegó finalmente unas nuevas elecciones y finalmente volvieron a tener el poder los partidos políticos tradicionales. ¿Y qué decía este proyecto de constitución? Que el proyecto de constitución tenía que ser aprobado por el Congreso. Pues ya ha pasado. Podríamos decir que es un proyecto de constitución fallido.
pero que ha sido copiado, ¿no? Por ejemplo, en Chile lo trataron de copiar con los cabildos constituyentes, con los mini públicos, incluso con algunas ideas de sorteo. Por ejemplo, Sergio Verdugo, un colega chileno, estaba hablando del sorteo. Esto tiene todo que ver con la publicidad que se dio el proceso constituyente islandés. Y ya tenemos Chile, que usted lo conoce más que yo, el estallido social y toda la idea entonces de hacer una nueva constitución que, como les digo, no viene con el estallido social, esto viene desde mucho antes con la propuesta de Bachelet y contratar unos expertos, etcétera, el plebiscito de entrada, el plebiscito de salida, todo lo que se hizo, digamos, en el proceso constituyente, que también después fue un proceso constituyente fallido. Acá están algunos ejemplos de cláusulas pétreas, volviendo otra vez al tema de la reforma, ¿no? En Alemania, en Italia, en Francia, en algunos países latinoamericanos, esas banderas de Salvador, no de Argentina. Y bueno, yo creo que vamos terminando para contarles ya, digamos, el caso de la Corte Suprema de la India, que sin tener cláusulas pétreas, pues puede haber declarado inconstitucional reformas constitucionales con la idea del Basic Structure. Acá está Jamil Rosnay, que habla sobre esta temática en este libro que ha sido traducido al español por la Universidad Externado de Colombia, mi universidad, a la que hago propaganda, que se llama La inconstitucionalidad de las reformas constitucionales. Él es de origen israelí y es un libro estupendo que ha sido referente sobre el tema de los límites materiales. Y finalmente, pues, hablemos ya del caso colombiano. El caso colombiano es muy particular porque, como les decía, no tiene cláusulas pétreas en la Constitución del 91, pero desde una sentencia que se dio en el 2003, la C-551, se habla de la doctrina de la sustitución de la Constitución, que es muy parecido al caso de la India. La que dijo la sentencia C-551 del 2003, que el poder de reforma se tiene que diferenciar del poder constituyente y que el poder constituyente, pues finalmente el poder de reforma no se puede convertir en poder constituyente y que si el poder de revisión se empieza a dar potestades constituyentes, se comete un vicio de competencia y por lo tanto se puede declarar una reforma constitucional inconstitucional. Hemos tenido alrededor de 10 casos en donde la Corte Constitucional colombiana ha declarado inconstitucional reformas constitucionales. La más importante, la propuesta de la segunda reelección del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Se proponía hacer un referendo para aprobar una segunda reelección del presidente y la Corte Constitucional estableció que esto era inconstitucional utilizando la doctrina de la sustitución porque esto podía alterar o podría llegar a cambiar principios como la alternancia del poder, el principio democrático, el principio de división de poderes. La última que sacó la Corte Constitucional fue una reforma constitucional que estableció la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños con una revisión a los 25 años de esta prisión perpetua, a ver si se ha resocializado el condenado. Y la Corte Constitucional que estableció que esto era inconstitucional porque sustituía principios que tenían que ver pues con el principio de la resocialización de la pena y la dignidad de la persona humana. Entonces, han habido más de 10 sentencias también en el caso de la Jurisdicción Especial de Paz, que se creó con los acuerdos de paz con las FARC, en donde se establecieron reformas constitucionales en donde se decía, por ejemplo, que a la justicia transicional tenían que ir los civiles o los terceros que habían estado en el medio del conflicto. La Corte Constitucional dijo que eso sustituía a la Constitución y que solamente podían ir voluntariamente. Entonces, concluimos ya básicamente esta presentación estableciendo básicamente que la idea de Sieyès, digamos, tiene que ser vuelta otra vez a revisarse, ¿no? Es decir, ¿qué es poder constituyente? Un concepto. Los conceptos son variables. El contenido depende también del uso, pero nosotros creemos que hay que revisar a Sieyès y buscar esa idea originaria, porque es que es muy, podríamos decir, relaciona lo teórico con lo práctico. Él dice, es decir, el ideal que es poder constituyente sea el pueblo. Pero esto no sucede porque el pueblo es demasiado, el pueblo está disperso. Se nombran unos delegatarios. Entonces, ¿qué hacer? Pues hay límites. ¿Cuáles? El temporal, el competencial y el de congruencia. Yo creo que esa idea es mucho más poderosa que la idea de Smith, que a pesar de que sea muy atractiva,
de que el poder constituyente siempre está presente y que el proceso constituyente se puede activar en cualquier momento. Nosotros con el presidente Petro pues estaba él hablando de una Asamblea Nacional Constituyente y un proceso constituyente incluso por fuera del marco constitucional, ¿no? Porque dice que el pueblo siempre puede activarse. Lo que creemos es que, ojo, porque cuando el proceso constituyente ya va a poder llegar, digamos, se tiene que llevar a cabo, pues usted tiene que nombrar indefectiblemente a unos delegatarios, por más mini públicos, crowdsourcing, sorteos que haga, cabildos constituyentes. Tiene que finalmente una serie de personas decidir cuáles son esas normas constitucionales. Así haga un referendo constitucional con posterioridad. Es decir, directamente el pueblo es muy difícil que haga una constitución y por ende el poder constituyente sí debe tener límites. ¿Y cuáles son esos límites? Los siguientes. Si se quiere hacer una constitución democrática liberal, los límites deberían ser que ese poder constituyente debe tener en cuenta los principios de división de poderes, protección de los derechos fundamentales, la idea, digamos, de Estado de Derecho, ¿no? Que son principios básicos de toda constitución liberal. Yo creo que con esto podemos dejar hasta aquí la presentación y les agradezco muchísimo su atención. De nuevo pido disculpas por estos problemas técnicos que están aquí, pues, digamos, por el internet que no está tan bueno. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, profesor Gonzalo. He recogido algunas preguntas que han remitido a través del chat de la plataforma. Les recuerdo antes de formular. No lo escucho. ¿No me escucha? Yo lo escucho a usted. ¿Usted me escucha? ¿Apago el micrófono? Sí, apáguelo, a ver. ¿Sí? ¿Usted me escucha? ¿O pueden ser sus audífonos? Vamos a ver. No lo escucho. Ya. Voy a quitar estos audífonos a ver si lo logro escuchar. Sí, puede ser eso. Bien, mientras resolvemos la dificultad técnica del profesor Gonzalo, les comento que a través del chat está disponible el acceso al control de asistencia, que es el medio para acreditar su participación en esta sesión, y disponemos de unos minutos para formularle preguntas a nuestro expositor, que apenas me indique, le voy a formular las preguntas que me han hecho llegar a través de la mensajería de la plataforma. Y Alejandra Browsing. Alejandra, vamos a esperar que el profesor nos dé su visto bueno para avanzar. ¿Sí? ¿Ahí me escucha, profesor? Correcto, lo escucho. Ya, perfecto, muchas gracias. Le decía que tenemos algunas preguntas que he recogido, que se han formulado a través del chat y bueno, algunos también lo felicitan por la interesante clase que nos ha compartido. Hay una primera pregunta que refiere a su valoración sobre el proceso constituyente chileno. ¿Cuáles considera que son las mayores fortalezas y debilidades de ambos enfoques de los que se llevaron a cabo? ¿Y qué considera usted si el resultado fallido de ambos procesos tiene un impacto en la estabilidad jurídica y social del país? Esa es una primera pregunta. Bueno, yo considero que el proceso constituyente chileno, digamos, partió de una idea que creo que el pueblo chileno comparte y es hacer una revisión de la Constitución de 1980 profunda. Pero profunda no significa como un cambio, podríamos decir, algunos elementos que el pueblo chileno considera como básicos. Obviamente, la propuesta 1, digamos que se trató de buscar en el plebiscito de salida aprobar y que fue rechazada, tenía una propuesta, podríamos decir, que podríamos compartir en algunos aspectos, es decir, la idea de Estado Social de Derecho, la idea de protección, digamos, de los derechos humanos, la idea incluso de los tratados internacionales como parte de lo que se llama acá en Colombia bloque de constitucionalidad, la idea de buscar la protección de la naturaleza, la idea ambiental, pero hubo muchos temores relacionados, por ejemplo, con el multiculturalismo, el Estado plurinacional o la idea, pues, incluso pues, de la idea de la propiedad privada que podría estar en riesgo, que también, pues, según algunos
realmente esto no iba a ser así, ¿no? Que esto fue a través de los fake news y todo esto que se atemorizó al pueblo chileno para que votara que no. Sin embargo, yo creo que faltó mucho de consenso. Es decir, una constitución debe tener en cuenta el consenso, porque si no hay consenso y se hace una constitución que solo le quede buena a una tendencia política, ya sea izquierda o derecha, pues lamentablemente esto va a ser en el corto o mediano plazo pues un proceso constituyente fallido, porque tal vez llegue después otra fuerza política que no se corresponda con los principios de la fuerza política anterior. Entonces, ¿qué puede suceder? Que no le quede, no se ajuste a esas propuestas constituyentes que se hicieron desde una ideología o de una propuesta política diferente. ¿Y qué podría pasar? Pues que proponga una nueva constitución. Por ejemplo, pensemos en Ecuador, que se hizo una constitución, digamos, con una tendencia de izquierda en la época de Correa. Ahora el nuevo presidente Noboa, pues, digamos, la constitución se ha estabilizado, pero realmente la constitución no funciona, porque el señor está gobernando con el estado de sitio desde hace mucho tiempo, con lo cual, simplemente, digamos, muchos de los principios podríamos decir que no se tienen en cuenta. Y en crisis, las crisis que ha tenido de presidente, pues podríamos decir que también han supuesto ya una, una serie de alertas sobre lo que podría pasar con un gobierno de derecha que trata de ajustarse a una constitución de izquierda. Entonces, la necesidad de consenso es necesaria. Si no hay consenso entre los diferentes partidos políticos y las diferentes fuerzas, la constitución puede quedar diseñada para una sola tendencia y esto puede ser lo que dé lugar al fracaso. Ahora, el segundo proceso constituyente chileno, digamos el que se dio con posterioridad a lo que fue pues, el voto negativo en el plebiscito de salida, me pareció peor. Porque, ¿qué pasó? Pues se eligió una comisión de expertos y esto es muy difícil soportar desde el punto de vista de la democracia. Obviamente que quería un poco revisar, pues que no, digamos que esto que podríamos decir errores que se cometieron. Y no pienso que, no, porque pues eran algunos activistas, algunos líderes, expertos, pues no sucediera más y que lo hicieran unos expertos en derecho constitucional. Pues esto fue mucho peor. Finalmente, como saben ustedes, pues los partidos de derecha fueron los que infiltraron un poco esa propuesta y también tuvo un voto negativo en parte de la población. Entonces, obviamente, Chile quedó un poco a la expectativa de qué hacer. Mantengamos lo que hay, la constitución del 80, pero yo creo que sí hay una idea de tratar de buscar una reforma, ¿no? Al menos sea estructural de algunos elementos que podrían llegar a ajustarse a lo que puede ser las nuevas tendencias del constitucionalismo, porque Chile pues se quedó un poco rezagada en la idea de buscar una serie de renovación de sus propuestas constitucionales. Hay una segunda pregunta, doctor, y es ¿cómo valora el impacto de los procesos constituyentes y de las reformas constitucionales en la calidad de la democracia en América Latina? ¿Podría esta tendencia hacia constituciones menos rígidas ser vista como una respuesta adaptativa a los desafíos contemporáneos o representa un riesgo para la estabilidad de las instituciones? Es una pregunta difícil. Digamos, lo que ha venido pasando en la región es que a través de las reformas constitucionales o los cambios constitucionales, pero sobre todo las reformas, pues se trata de introducir una serie de elementos que no tienen que ver con la democracia constitucional. Pensemos, por ejemplo, Venezuela 1999, Constitución ecuatoriana del 2008, Constitución boliviana del 2009, las constituciones centroamericanas, incluyendo la nicaragüense, la salvadoreña, incluso la costarricense, han venido haciendo cambios constitucionales para tratar de buscar entonces lo que se ha llamado defraudar la propia democracia, ¿no? Landau y Dixon ha tratado de buscar una idea de bueno, ha tratado de buscar hacer lo que se llama por parte de Dixon y Landau, la idea de
que puede ser también un poquito el fraude constitucional, pero ellos lo llaman sobre la base, digamos, de la erosión democrática, una idea pues de utilizar, ¿no?, los mecanismos de reforma constitucional para tratar de buscar eliminar los elementos de la democracia liberal, que podría ser división de poderes y protección de derechos, ¿no? Entonces hay que ver allí, ¿no?, esas constituciones que podrían ser, que se reforman fácilmente, podría dar lugar a que se pueden dar estos fraudes constitucionales, que es utilizar los mecanismos de reforma para tratar de eliminar los elementos propios del constitucionalismo, por ejemplo, en lo que puede ser la reelección del presidente de la República o la división de los poderes. O, por ejemplo, en el caso mexicano se está hablando mucho de la autonomía judicial, ¿no? La propuesta de AMLO de reforma constitucional de buscar que los jueces sean elegidos democráticamente, incluso los de la Corte Suprema, es eliminar el último obstáculo que tiene AMLO para hacer lo que él, o bueno, ya la nueva presidenta Sheinbaum, de hacer, digamos, una cuarta revolución en México. Nos pregunta Alejandra Brausín, profesor, ¿a qué cree que se debe la brecha entre los argumentos presentados en la primera sentencia de la Corte respecto a la reelección, donde no se consideró esto parte del núcleo sustituible y posterior respecto a la segunda reelección, considerando a que esta última trató de tener una... Espérate que me tengo que cambiar de salón. Sí, no se preocupe. Vamos a darle unos minutos a nuestro invitado antes de cerrar esta sesión, para darle espacio a todas las preguntas que ustedes han formulado en los comentarios. Aprovecho de reiterar que el enlace al control de asistencia está disponible en el chat. Hola, volví. Perfecto, gracias, profesor. Le planteaba la pregunta de Alejandra Brausín respecto a la brecha entre los argumentos presentados en la primera sentencia de la Corte respecto a la reelección, donde no se consideró esto parte del núcleo sustituible, y la posterior respecto a la segunda reelección, considerando a que esta última trató de tener una mayor legitimación con el referendo. Pareciera que en esto la Corte utilizó un test más estricto. Le preguntan respecto a la Corte y la decisión relativa a la reelección. Sí, tiene razón, digamos, la persona que pregunta, porque en realidad la primera reelección del presidente de la República en Colombia, no existiendo, digamos, esta doctrina de la sustitución, fue declarada constitucional, sobre la base de que otros países, por ejemplo en Estados Unidos, una primera reelección, pues no, una reelección inmediata del presidente no hay ningún problema. Sin embargo, y nuestra Constitución del 91 tenía un diseño de 4 años, de periodos presidenciales de 4 años, no de 8 años, con lo cual todo se desequilibró. Porque, por ejemplo, el presidente de la República designa fiscal, designa contralor, digamos, ternas para contralor, terna para procurador, terna para los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, terna para... Bueno, entonces, empezó a evidenciarse que el poder presidencial, a partir de un periodo, digamos, de 8 años, podía llegar a tener mucho más poder que un presidente que tan solo tenía un mandato de 4 años. Entonces, eso no lo verificó la Corte en la primera decisión. Ya en la segunda decisión sobre el referendo, digamos, reeleccionista, la Corte, podríamos decir que tuvo un test más rígido, y en este caso sí declaró inconstitucional la reforma o la propuesta de referendo, no solamente por vicios digamos, de vicios que tienen que ver con la competencia, sino con el trámite mismo, ¿no? Y acá dijo, mire, el principio de alternancia del poder, el principio de Estado de Derecho, el principio democrático sí se ve sustituido. Entonces, de acuerdo con el que pregunta, me imagino es un colega colombiano que tiene razón en esto. Han habido pocos estudios, digamos, sobre lo que puede ser la reelección 1 o reelección 2. Pero recuerdo que en el tiempo en que se hizo esta propuesta de reforma, habían algunos estudios sobre la temática y lo que podría ser, porque
la primera decisión la Corte Constitucional se equivocó. Hay unas dos preguntas más, profesor. Liz Natalie Gutiérrez pregunta sobre la perspectiva del poder constituyente en la actualidad es la misma que la planteada por Sayes, le preguntan. No, digamos como que la idea es recuperar a Sieyès, o mi lectura del Sieyès, porque es que Sieyès tiene una serie de reflexiones que pueden ser muy actuales. Una de esas reflexiones es, oiga, resulta que el poder constituyente no es el pueblo. El poder constituyente son los representantes del pueblo a través de una asamblea y a través de unas personas que hacen esa constitución. Por ende, no podemos utilizar la idea de soberanía popular, ¿no?, con la idea de poder absoluto, poder ilimitado. Eso tenemos que reflexionarnos, por ejemplo, acá en Colombia y me imagino que en Chile se ha hablado mucho de utilizar a Anthony Negri, ¿no?, el famoso italiano que escribe una tesis sobre el poder constituyente, y él habla de un poder constituyente popular y un poder constituyente permanente y un poder constituyente que es el pueblo. Si nos podemos a mirar realmente, ese concepto de pueblo es muy atractivo, ¿no? Porque es que nadie quiere ser un no demócrata, todo el mundo quiere ser un demócrata, digamos, los que creemos en la democracia. Entonces, la idea de que el pueblo debe siempre hablar y que debe ser permanente, la idea del proceso constituyente es muy atractiva. Sin embargo, cuando se empieza a hablar en la práctica de qué es el pueblo, ahí tenemos una serie de problemas, porque el pueblo no solamente lo que puede ser una mayoría, el pueblo es una mayoría, pero también puede ser el pueblo, pues los que no somos la mayoría en un momento dado, ¿no? Entonces, o el pueblo no solamente son los ganadores en una elección, o el pueblo no solamente puede ser las personas más desamparadas o más pobres que necesitan, digamos, un cambio. El pueblo realmente somos todos en una democracia y por ende debemos tener, digamos, la posibilidad de decidir. Y ahí, sobre ese concepto de pueblos, pues debemos construir lo que puede ser esa idea de poder constituyente. Discúlpame, yo cierro aquí que hay un poquito de ruido. Sí, hay unas últimas dos preguntas, ahora sí. Por una parte está Jenis Navarro, que es estudiante de nuestro programa. Jenis lo saluda y además se sostiene que su impresión es que la Asamblea Nacional Constituyente se establece como una fórmula en inicio política para dirimir conflictos en el momento en que entra en crisis el modelo político, el sistema económico y en definitiva el pacto social. Ahora bien, entran en juego dos principios fundamentales, el de la soberanía nacional y el de la supremacía constitucional. Y en ese sentido, me gustaría saber su opinión sobre el caso en el que el poder originario no solo otorgue facultades a la Asamblea Nacional Constituyente para redactar un proyecto de constitución, sino además paralelamente transformar el Estado, y hace referencia a la Asamblea Plenipotenciaria en el caso de Venezuela. No, tiene razón la que pregunta. Yo de pronto pienso que puede tener algún conocimiento de lo que puede estar pasando en Venezuela, porque piense que Maduro propuso hacer una asamblea constituyente para oponerse al Parlamento y buscar, digamos, la oposición que estaba en el Congreso o en la Asamblea Nacional, más o menos desconocerla y abrió un proceso constituyente que yo no sé si ya terminó. Y esto es muy grave porque esa designación, digamos, de unos asamblearios constituyentes a dedo, de un solo partido político, pues me parece que es bastante problemática desde el punto de vista de la idea de democracia, que la democracia es parte finalmente de lo que podría ser distintas fuerzas políticas, ¿no?, que luchan, digamos, por la obtención del poder, pero no solamente lo que podría ser una fuerza política que domina a las otras y las elimina desde el punto de vista del juego democrático, como lo que está pasando ahora también en Venezuela con las elecciones de Maduro, que digamos, dicen que un candidato no vale, que el otro tampoco, y finalmente el sistema, digamos, de elecciones que también tiene, pues podríamos decir, un órgano electoral que revisa, pues también está cooptado por el presidente Maduro. Entonces, muy grave esto desde el punto de vista democrático, la idea de unas constituyentes que están hechas, digamos, a la medida. Una última pregunta, profesor, que es de José Jiménez.
él pregunta cuál sería la recomendación para lograr una reforma exitosa en el caso chileno, ya que nos hemos referido a los dos procesos fallidos en el último tiempo. Yo creo que ustedes, claro, pasaron un momento que todo el mundo hablaba de la constituyente y la poder constituyente y la asamblea, pero yo creo que ahorita están un poco cansados sobre esa idea. Sin embargo, yo creo que para tener un proceso, podríamos decir que pueda ser exitoso, debe partirse a través de una discusión plural y una discusión que podría ser de todos los ámbitos académico, no sé, el popular, de todas las, digamos, todas las personas que puedan llegar a deliberar para realmente qué es lo que se quiere y partir de unas ideas básicas, ¿no? ¿Qué queremos? Queremos, por ejemplo, que el modelo económico no cambie, o queremos que el modelo económico, digamos, tenga mayores limitaciones, que es el mismo colombiano, ¿no? El modelo económico neoliberal, que ha triunfado en Chile, Chile el país más rico del continente hasta hace poco, ¿no? Pero este modelo económico no funciona, ¿por qué? Por la desigualdad que genera, que tiene que ver entonces como que concentración de la riqueza, las otras personas, digamos, siguen en condiciones muy precarias a pesar del aumento de la riqueza que se da en un país, que da lugar a esto que se llama el estallido social, ¿no? Personas desencantadas, personas que están en condiciones de pobreza, indígenas que han sido asesinados, que han sido desplazados de su territorio, mujeres que antes no se les reconoce sus derechos plenamente, personas que no tienen empleo, personas que ven que con desencanto, jóvenes que dicen que el sistema de educación es muy caro, que el sistema de educación no es de calidad, jóvenes o personas que también buscan que haya una mejor seguridad social para obtener su pensión, viejos y viejas, como dice acá el presidente. Entonces ahí se tiene que hacer algo, porque si no, de estallido social en estallido social, pues va a ser muy difícil mantener una democracia y van a llegar los populismos. Ese es el riesgo. Bueno, profesor, con su respuesta damos por terminada esta muy, muy interesante clase inaugural que cumple con los propósitos que nos habíamos planteado. Quiero agradecerle en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián y del Comité Académico del Magíster su buena disposición y su tiempo de acompañarnos. Así que muchas gracias. No, les agradezco a ustedes, me disculpan nuevamente por todos los problemas técnicos, pero yo creo que ha sido una experiencia bonita, yo les deseo lo mejor en la maestría, sé que abrir este tipo de espacios a veces es difícil, pero yo creo que es muy importante tenerlos nosotros, digamos, en la academia, acudir siempre al derecho comparado, invitar, digamos, a personas de otros lados para tratar también de reconocer lo que es lo propio, y les agradezco enormemente la invitación. A usted, profesor. Igual agradecemos a todos los asistentes su participación activa y el interés que han mostrado en este evento. Y para todos, muy buenas noches. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Que estén todos muy bien. Chao, chao. Gracias.